los niveles educativos ya se reincorporaron a las clases presenciales en un proceso que empezó el 22 de abril. Esto fue con las escuelas rurales. Luego, a partir del 29 de junio, según informaron en primaria, un 85% de los niños ya volvieron a asistir a las escuelas. Para esa fecha, ¿no? Para hablar sobre este tema, sobre este comienzo de año tan particular y que ya estamos casi en la mitad del año, ¿no? Las escuelas también como lugar para detectar casos de abusos a menores, la educación sexual y los planes que tienen las autoridades, si es que pudieron armar planes a esta altura, es que recibimos a la nueva directora de primaria, Graciela Faveiro. Muy buenas tardes, Graciela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a ustedes, un gusto. Bienvenida. Muy bien, Gracias. lo primero que vamos a hablar es una resolución que es de hace poquitito del CODICEN, que es que las clases, las vacaciones de julio existen y son 2 semanas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, es un tema que hemos tenido distintas visiones de acuerdo al sistema educativo, de acuerdo al nivel en que estemos, pero una vez que está acordado, tenemos claro que cumple distintas dimensiones. Cumple la dimensión necesaria en el nivel pedagógico para hacer un corte, un descanso, tanto de estudiantes como de docentes, que sabemos todos que han trabajado intensamente y en forma diferente, porque han tenido que complementar presencialidad con virtualidad, y esto genera todo un, diría yo, un desafío importante para los docentes y también para los alumnos. Pero Graciela, perdón, un segundo, porque en ese sentido, sí, en primaria justamente hubo muy poca virtualidad, o sea, digamos, menos de la mitad de los alumnos se conectaron durante, ¿no? Un 39%. No, discrepamos. Nosotros teníamos inicialmente que había una conexión bien importante y terminamos con un porcentaje de 1.26% de no conectados. Quiere decir que eran 4.000 y pocos estudiantes. Y esto fue disminuyendo, porque una cosa es usar la plataforma que ofrece Ceibal y otra cosa son otras modalidades. Se usó muchísimo, por ejemplo, la telefonía, los WhatsApp. ¿Por qué? Porque es más accesible que la conectividad de internet que muchos hogares no tienen. En cambio, un teléfono móvil hoy día en casi todas las casas lo hay, con limitaciones, porque llegaba el 20 y ya se habían terminado los datos que la familia tenía. Pero también los maestros buscaron otras estrategias. Salieron de la escuela, fueron a la comunidad, dejaron tareas escritas cuando los papás o mamás retiraban la vianda de alimentación. Hubo muchas estrategias diferentes y eso hizo que se complementara. En primaria terminamos con apenas un 1 y poquito por ciento, que podríamos decir de no conectados, que una vez que se reinstaló la presencialidad, se fue a la búsqueda alumno a alumno, y muchos departamentos tienen 0 desvinculado. También se cuestionó por qué no se esperaba un poquito más, no sé, pienso ahora que podría haber sido en septiembre, porque digamos que los alumnos entraron en el engranaje nuevamente, en la dinámica hace muy poquitito. Y también enseñarle, principalmente a los más chiquitos, ¿no?, estas nuevas formas de concurrir a la escuela, de todos los protocolos que tienen que seguir y demás, adaptarse a eso. Y cuando se están adaptando, vacaciones. Y bueno, 2 semanas de vuelta. Y después volverse a adaptar. Entonces, quizás si nos hubiera sido mejor esperar un poquito más. Que nosotros de primaria veíamos como que podía interrumpirse tempranamente el proceso. Pero también vemos el otro aspecto, la dimensión sanitaria. Yo les decía que esto tiene distintas dimensiones. La dimensión sanitaria indica que las vacaciones de julio, sí, tradicionalmente eran las segundas quincenas de julio por temas de justamente enfermedades de las vías respiratorias por los fríos. Entonces, si miramos la dimensión sanitaria, que hoy es la prioritaria, hoy la salud de todos los uruguayos y de cada uno de nosotros es fundamental. Esa segunda quincena es oportuna también. Nosotros decimos que, bueno, después va a requerir más esfuerzo de los docentes, más esfuerzo de cada alumno y de las familias, porque de algún modo también las familias tienen que redimensionar su agenda. Es todo un tema de los padres que sí, que están trabajando, ¿no? Para esos niños donde, como decía Sofi, que tienen todo el tiempo ahí en la escuela. No es solo la comida, es también el tiempo que tiene un adulto que de alguna manera los está monitoreando. Es verdad. Los adultos, también han visto trastocada su propia agenda, su ritmo diario, porque para poder llevar a los niños, llevarlos a la escuela,
3 horas, no más de 4, retirarlos, ocuparse en la casa de las tareas que también están en plataforma Sí, sí. o teléfono, bueno, a distancia. Todo esto implica que cada adulto tuvo que cambiar su dinámica. Las familias cambiaron su dinámica familiar. Y esto no es sencillo, porque cuando hay en un mismo hogar niños de distintas edades, es más compleja la situación. Si tienen un niño pequeño en educación inicial, Sí. uno en el primer ciclo, otro en el último ciclo, eso ha hecho que también las escuelas han observado esa situación y han convocado los días por grupo familiístico, le llamamos nosotros, porque Sí. es a la familia. Pero a la familia le trastoca en muchos aspectos. Por Sí, eso la nosotros... vuelta a la presencialidad también Sí, trastoca sí. porque Sí. con los horarios y los Sí, tiempos claro. que son, o sea, nunca es en horario completo. Los cronogramas son mortales. Son terribles y en educación primaria también, y más que además cambia de centro a centro, ¿no? Es cada uno, como es muy particular. complejo todo lo Por que... eso reconocemos muchísimo el lugar de la familia, el lugar del hogar, y creemos que también esto ha servido de algún modo o ha sido útil para reconsiderar el lugar de la escuela y el lugar del docente. Claro. Yo creo que acá los docentes recuperan en parte ese prestigio, esa dimensión profesional que a veces estaba un poco menoscabada, ¿no? Porque justamente el docente, la familia colabora, pero el docente tiene que estar activo y acoplado a esa agenda Y familiar. reayornándose también, ¿no? Sí, Como permanente. para esta nueva dinámica que se plantea, que agarró a todo el mundo como, no te digo que mal parado, pero sí, pero ¿y esto qué? Fue un imprevisto, Sí, sí, totalmente sí, sí. un impensado. Sí, sí. Entonces, como está en ese nivel de impensado, requiere todo un desafío primero de reacomodarnos, readaptarnos a esa situación. Nos moviliza internamente incluso a cada uno de nosotros. Vamos Sí. con uno de los temas que veníamos planteando bueno, a nuestros televidentes desde el inicio del programa, y son unas declaraciones que tú hiciste que tienen que ver con el funcionamiento de los comedores escolares que se financian justamente con el impuesto a primaria, y que decías que hay personas que pueden solventar la alimentación de sus hijos que van a escuela primaria. ¿Cómo puede ser ese servicio? Acá lo estuvimos discutiendo Debatiendo. intensamente. Y estábamos ¿no? esperándote para que nos dieras tu versión, digamos. Este es un tema muy controversial y en una sociedad democrática amerita justamente debate. Yo no dije exactamente eso, lo que hice fui autorreferencial y comenté mis historias de vida, de niña en el comedor, de maestra, luego acompañando a los niños, y comenté de mi hija con sus hijos que vivió en el exterior y había otra realidad. Pero creo que más allá de las distintas estrategias y propuestas, la escuela uruguaya, los distintos formatos que tenemos como tiempo completo requiere la alimentación del escolar porque son muchas horas que allí se están. Pero lo que a nosotros aludimos es que como una nueva administración tenemos el derecho y el deber de revisar los distintos formatos de alimentación escolar, de analizar los presupuestos, de analizar la conformación del propio programa de alimentación escolar, que ustedes saben que tiene componente administrativo, componente contable y componente específico profesionales de la nutrición. Hay algunos departamentos, por ejemplo, que no tienen nutricionista, y nosotros consideramos que por equidad y para realmente afianzar la seguridad en esa alimentación tiene que haber en todo el país nutricionistas. Consideramos además que esos dineros requieren un análisis en profundidad, porque claro, es una dimensión importante que tiene primaria, ¿verdad? Primaria cubre a todo el territorio nacional. Entonces, hasta la distribución de los alimentos puede ser también inequitativa, Pero depende da- de donde estés ubicado. ¿Da el dinero que se aporta por El- concepto del sí, impuesto? Sí. Ah, porque El eso también dinero es suficiente. Sí. El tema es que hay que buscar estrategias para que ese dinero pueda incidir más aún en la dimensión nutricional de los niños. Ya sea, podemos hablar, en nuestro país prácticamente en la escuela no tenemos casos de desnutrición, podemos tener malnutrición, pero también tenemos, por ejemplo, obesidad. Para el Que otro ustedes lado. saben que es un tema que preocupa Sí. mucho en pediatría en nuestro país. Entonces, bueno, redimensionar cómo atender cada situación, que hoy se atienden de algún modo Pero si el dinero da, ¿por qué cobrarle a los padres que pueden? No dijimos cobrar a los padres que pueden. ¿No? Contamos la historia de mi hija que vivió exactamente en Valencia, donde mientras no tenés ingresos, te becan a tus hijos. Cuando tú tenés ingresos, aportás. Pero si querés no dejarlos en la hora del comedor, también los podés retirar. Correcto. Porque hay todo un tema cultural también. Porque
pensemos que no todas las personas se alimentan del mismo modo o piensan o tienen la misma cultura respecto a la alimentación. Yo allí planteé una vivencia mía como abuela de mis nietos que vivieron en el exterior. Pero también tengo algunos elementos a considerar que me parece que son claves. Por ejemplo, la compra. Si la compra se pudiera hacer algunos alimentos y algunos elementos a nivel nacional y se distribuyeran, bajarían los costos. Nosotros alguna vez recibimos comentarios de algunos casos en algunas escuelas en donde sobra comida y ese excedente se descarta. Hay un gran problema con los desechos. Porque hay un montón de gente que tiene problemas alimenticios en este país que no necesariamente están en la escuela primaria, que están en las periferias de Montevideo. ¿Es justo que se tire esa cantidad de comida que sobra y no se redistribuya? Se trata de que no tirar. Lo que hay son desechos de sobrantes del propio proceso que se da durante la comida de los niños y de los adultos, porque comen niños y el personal docente y no docente que está en ese momento en la escuela. Y hay un problema en cuanto a cantidad que se desecha, pero también en cuanto a cómo se trata, porque por ejemplo en Montevideo tenemos problemas con quién recoge esos desperdicios, que por ahora todavía está sin negociar con la Intendencia de Montevideo. Es un tema que tenemos a resolver, porque es mucha cantidad de alimentos. En lo que tú dices respecto a la cantidad, a la calidad que podría ser utilizada, bueno, es un punto a debatir y a analizar qué hacer, cómo trabajar esos desechos que en algunos lugares son importantes. Porque además ustedes piensen que un día de lluvia van menos niños de lo previsto, o pasa algún evento y van menos niños. Bueno, se trata de distribuir igualmente en la comunidad, allí entre los propios niños, lo que pueda, aquellas raciones que puedan haber de más. Pero nosotros creemos que es necesario revisar. ¿Una auditoría? No sé si auditoría, yo creo que la propia primaria tiene elementos. Ustedes saben que primaria es una institución que tiene muchas divisiones y reparticiones, tiene más de 7.000 funcionarios no docentes que se hacen cargo de todo el funcionamiento y hay equipos contables, hay equipos profesionales de nutricionista. De repente sí, profesionalizar más la gestión en cuanto a que tenga una mirada más focalizada en la calidad nutricional. Claro, bueno, estamos en unos días en donde lamentablemente los titulares de niños abusados ha aumentado tremendamente, ¿no? Una de las principales vías que tiene CIPIAB para detectar posibles casos de abuso y violencia también es a través de la escuela, ¿no? ¿Se recibe alguna formación específica, digamos, para esto? ¿Hay algún... Ahora que usamos la palabra protocolo, protocolo establecido para tratar estos casos en el aula? Hace muchos años ya que en el sistema educativo está lo que nosotros llamamos mapa de ruta, que es un mapa que orienta qué proceso seguir ante cada caso de estos, de sospecha, porque realmente la escuela lo que puede a veces es buscar indicios, porque no le corresponde diagnosticar, busca indicios oportunos anticipadamente y puede hacer la vía de denuncia o de derivación oportuna a los servicios de salud. Y está el equipo llamado Escuelas Disfrutables que atienden especialmente estas problemáticas, que se acercan a la institución, que tienen el vínculo con la justicia, los canales por donde trabajar. Y yo quiero destacar justamente que la escuela tiene esa cualidad de que puede observar muchas cosas en los comportamientos, en los sentimientos, en las actitudes de los niños y niñas para detectar, para mirar que algo pueda estar ocurriendo. No solo por la formación profesional que tenemos los docentes, sino porque además permanentemente se están haciendo actividades de desarrollo profesional que tienen que ver con maltrato, que tienen que ver con abuso, con sexualidad. Estos temas están siempre en debate en la escuela. Y el maestro y la maestra tiene una mirada profesional que permite a veces detectar a tiempo, porque acá el tema es darse cuenta oportunamente y actuar. No podemos omitir inmediatamente nuestra acción. Seguro. Graciela, nos quedó de todo. Guía sexual, la jura de la bandera, la moña, tanta cosa que nos quedó pendiente. ¿Volvés un día de estos? Cuando quiere, cuando uno está muy cómodo. Y agradezco que la escuela siempre merece un espacio en los medios, porque también para llegar a la población. Así que un gusto. Gracias por venir. Nos vemos. Bueno.